¿Estás verdaderamente preparado para recibir la Sagrada Comunión? Santa Teresa de Jesús creía que sí, hasta que el cielo le mostró una verdad que quebró su alma. Fue en una madrugada helada, cuando el convento de San José dormía en un silencio tan profundo que parecía eterno. Ya anciana, con el cuerpo desgastado por años de oración, sacrificios y noches en vela, Teresa se despertó de pronto, no por un ruido, no por una visión, sino por una inquietud divina que le ardía en lo más hondo del corazón. Temblando, fue al sagrario y se postró ante el Santísimo. Allí, en ese encuentro silencioso, Dios le reveló lo impensable. Durante años, había comulgado llevando consigo pecados ocultos, envueltos en aparente virtud. Eran sutiles, invisibles, pero reales. Tan reales como el amor que hería. Lloró durante 3 días, no por temor al infierno, sino por haber herido al amado. Y entonces, el Espíritu Santo le mostró 12 pecados concretos. Vela pecados que se esconden antes de cada comunión. Vela pecados que muchos cometen incluso saliendo del confesionario. Vela pecados que tú y yo podríamos estar cometiendo, sin darnos cuenta. Aquella noche, Santa Teresa comprendió lo que pocos se atreven a aceptar. Que comulgar no es un simple derecho, por estar en gracia. Es una cita ardiente entre el alma y su Dios Santo. Y solo un corazón verdaderamente purificado puede acercarse sin profanarlo. Desde entonces, cada Eucaristía fue para ella un examen de amor, un acto de reverencia radical. Y cuando compartió esto con sus hijas espirituales, muchas almas se transformaron de tal manera, que incluso los sacerdotes del convento guardaron silencio ante la profundidad de esas conversiones. Una monja testificó entre lágrimas. Madre Teresa me enseñó a mirar mi alma con los ojos de Cristo. Ahora, cada comunión es para mí un nuevo bautismo. Paloma blanca de la paz y tú, hermano, hermana. ¿Te atreves a pedir al Espíritu Santo que te muestre esas manchas invisibles que aún te separan del corazón eucarístico de Jesús? ¿Estás dispuesto a arrodillarte con la humildad ardiente de los santos? Lupa hacia la izquierda, ¿no sientes tú también esa necesidad urgente de purificar tu alma como lo hicieron los santos? ¿No ardes en deseos de acercarte a la Eucaristía con el mismo temblor de pureza que un día alcanzó Santa Teresa? Aquella madrugada, el primer pecado que el Espíritu le mostró no fue un pecado escandaloso, sino uno escondido bajo 1000 capas de virtud, la vanidad espiritual. ¿Cómo puede haber vanidad en lo que hago por Dios?, pensó Teresa al principio. Pero el Señor le reveló el veneno más peligroso, esa dulce satisfacción interior que nace cuando otros elogian tu fe, cuando te admiran por tu oración, cuando te consideran espiritual. Teresa revivió con dolor todos esos momentos en que, sin querer, se sintió orgullosa cuando las novicias acudían a ella en busca de dirección espiritual, cuando era elogiada por su vida de oración, cuando se sabía admirada. Señor mío, lloró, yo creía que me alegraba solo por tu gloria, pero también me alegraba porque era yo quien la proclamaba. Fuego, así es como la devoción se contamina de orgullo. Cuando rezamos el rosario pensando en lo piadosos que somos. Cuando ayunamos con una secreta comparación en el corazón. Cuando servimos al pobre con una sonrisa y una sombra de vanagloria. Ese orgullo disfrazado pide a Cristo que bendiga el yo, en vez de inmolarlo. Santa Teresa comprendió entonces que el único antídoto era la humildad radical, la que nace de saberse nada ante la grandeza de Dios. Yo soy solo un instrumento, y el instrumento no presume de la música que produce el músico, escribió. Desde entonces, cada vez que sentía esa satisfacción interior, murmuraba, esto no es mío, Señor. Es tuyo. Yo solo soy el canal, tú eres el agua viva. Y fue así como comenzó a experimentar una alegría nueva, la alegría de desaparecer, para que solo Dios brillara. ¿Tú también estás dispuesto a renunciar incluso a la satisfacción de ser bueno, para ser verdaderamente puro? Gota, pero no fue el único pecado que descubrió. El segundo era aún más sutil y devastador, la tibieza del alma disfrazada de normalidad espiritual. ¿Has ido a misa sin ganas? ¿Has rezado por costumbre?
¿Has sentido que tu fe se ha vuelto una rutina, sin fuego, sin asombro? Teresa comprendió horrorizada que durante un tiempo, su relación con Dios fue predecible. Oraba porque tocaba orar. Comulgaba porque era domingo. Pero su corazón ya no temblaba de emoción ante lo sagrado. Pensé que era madurez espiritual, confesó, pero era la lenta muerte del asombro. La tibieza no es la ausencia de fe. Es la fe sin pasión. La devoción sin deseo. La oración sin hambre. Vela, el alma tibia se acerca al altar no con sed, sino con rutina. No espera nada, porque cree que ya lo tiene todo. Y eso, decía Teresa, duele más al corazón de Cristo que el pecado abierto. Porque el pecador sabe que necesita volver. Pero el tibio cree que ya está cerca, cuando en realidad se aleja sin darse cuenta. ¿Qué prefieres tú?, se preguntaba Teresa. ¿Un enemigo que te odia con pasión, o un amigo que te ama con indiferencia? El alma tibia no arde. No hiere, pero tampoco consuela. Y esa neutralidad espiritual provoca, según el mismo Cristo en el Apocalipsis, náuseas al cielo. ¿Cuentas de oración, te atreves a mirar dentro de ti con la misma radicalidad que Santa Teresa? ¿Pedirás hoy al Espíritu Santo que revele esas manchas invisibles, antes de tu próxima comunión? Fuego, ¿y si el fuego del primer amor fuera la única medicina contra la tibieza de tu alma? Santa Teresa, quebrantada por la rutina espiritual, descubrió que la devoción sin fuego es solo sombra. Entonces ideó una práctica secreta, una oración poderosa que renovaba su espíritu cada mañana, la oración del primer amor. Antes de cualquier otra palabra, ella suplicaba: Señor, hazme sentir hoy como la primera vez que te vi con los ojos del alma. Y así, como quien reaviva una llama a punto de apagarse, Teresa recordaba ese instante sagrado donde su alma se encendió por Dios con hambre y temblor. Cuentas de oración, pero no se detuvo ahí. Le pedía al Señor que la incomodara, que no le permitiera vivir una fe tibia ni un día más. Es mejor llorar por la ausencia de Dios, escribió, que acostumbrarse a vivir sin extrañarlo. ¿Estás dispuesto tú también a romper con la rutina devota y recuperar el temblor del primer encuentro? Si lo deseas con el corazón, escribe en los comentarios. Mano blanca indicando hacia la derecha, Santa Teresa, enciende mi corazón antes de cada Eucaristía. Quizás tu oración despierte otra alma que hoy duerme sin saberlo. Y si estas palabras tocan algo profundo en ti, suscríbete a este canal. Aquí caminamos con los santos, hacia la purificación total que solo el cielo comprende. Paloma blanca de la paz. Pero Teresa no había terminado su examen del alma. El tercer pecado que Dios le reveló fue como una daga invisible. La murmuración disfrazada de preocupación espiritual. ¿Has criticado alguna vez a alguien diciendo que lo haces por su bien? ¿Has comentado con aparente compasión los defectos ajenos? Santa Teresa se vio a sí misma pronunciando frases como: pobrecita, es muy vanidosa, hay que orar mucho por ella. Lástima que sea tan floja para la oración. Parecían palabras de caridad. Pero por dentro, escondían el veneno dulce del juicio. Señor mío, confesó llorando, yo pensaba que era celo por tu gloria, pero era soberbia disfrazada de compasión. Balanza. Teresa comprendió la gravedad del autoengaño. El alma que murmura se cree purificada por corregir a otros con palabras, cuando en realidad se contamina con el orgullo más astuto, el fariseísmo. Este pecado destruye la caridad hacia el prójimo y fortalece el ego espiritual. Cada vez que juzgas, estás pidiéndole a Dios, sin darte cuenta, que te juzgue con la misma vara. ¿Has sentido esa secreta satisfacción al hablar de las fallas de otros? ¿Has probado ese amargo consuelo de parecer piadoso mientras disminuyes al hermano? Rama Teresa, entonces, abrazó una penitencia silenciosa que la transformó. La regla del silencio caritativo. Antes de hablar, se detenía y se preguntaba. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿lo que voy a decir aumenta el amor en el mundo, o lo disminuye?
Si disminuía el amor, guardaba silencio absoluto. Y aún más, buscaba activamente algo bueno que decir sobre la persona tentada a criticar. Cruz, si mi lengua se acostumbra al veneno, escribió, ¿cómo podrá recibir dignamente el cuerpo del amor? Porque no basta con confesar los pecados de la boca. Hay que reeducarla en la caridad antes de abrirla ante lo sagrado. Libro abierto. ¿Y tú, alma amada por Cristo? ¿Estás dispuesto a purificar tu lengua antes de comulgar? ¿A renunciar a las pequeñas satisfacciones que sabotean tu santidad? ¿A vivir una fe tan ardiente, tan pura, que incluso tus pensamientos sean dignos del altar? Santa Teresa lo hizo. Y desde entonces, cada comunión se volvió para ella un Pentecostés de fuego. Reloj de arena. Cuarto pecado, la impaciencia con Dios disfrazada de celo apostólico. ¿Alguna vez has orado con fervor, pero por dentro esperabas resultados inmediatos? ¿Has sentido frustración cuando Dios no responde como tú deseas, ni en el tiempo que tú exiges? Santa Teresa lo vivió. Y ese día el cielo le reveló que su celo era, en realidad, una forma sutil de querer controlar a Dios. Recordó, con dolor, las veces que pedía una curación esperando que sucediera, para sentirse confirmada en su fe. O cuando oraba por la conversión de un alma y se impacientaba al no ver frutos rápidos. Creía que era celo por tu gloria, Señor, confesó entre lágrimas, pero era mi orgullo que buscaba resultados, no obediencia. Corazón roto. La impaciencia con Dios es uno de los pecados más invisibles, y más ofensivos. El alma impaciente no ora para adorar, ora para exigir. Se acerca al altar no como quien ama, sino como quien espera que se cumpla un contrato. Y si Dios no responde en sus tiempos humanos, empieza a dudar, a manipular, a reclamar. Haz algo ya, Señor. Dice el corazón, aunque la boca diga, hágase tu voluntad. Teresa entendió, con temblor, que esta actitud profanaba su comunión. Porque convertía a Cristo en empleado de sus deseos, no en el rey de su alma. La impaciencia, escribió, es soberbia que no soporta no tener el control. Candado abierto. Para sanar este pecado, Teresa creó una práctica espiritual poderosa. La oración del abandono absoluto. Cada vez que sentía impaciencia, repetía con voz rendida. Mano blanca indicando hacia la derecha, Señor, si nunca me dieras lo que pido, seguirías siendo digno de toda mi adoración. Aprendió a orar sin pedir, solo amando. A arrodillarse sin esperar milagros, solo ofreciendo el corazón. Cuando amo sin exigir, escribió, cuando adoro sin negociar. Cuando me entrego sin esperar nada a cambio. Entonces, y solo entonces, estoy lista para recibirte en la Eucaristía. Paloma blanca de la paz, ¿tienes el valor de amar a Dios sin ponerle condiciones? De arrodillarte no para ser escuchado, sino para desaparecer en su voluntad. Rama. Quinto pecado, la envidia espiritual disfrazada de humildad. ¿Te ha dolido alguna vez que otro reciba una gracia espiritual que tú anhelabas? ¿Has sentido tristeza cuando alguien, quizá menos piadoso que tú, testifica una visión, una conversión, una experiencia que a ti se te ha negado? Santa Teresa se quebró al descubrir este veneno en su alma. Recordó con vergüenza el día en que una novicia muy joven tuvo una visión de la Virgen María. Una gracia que ella había suplicado durante décadas. La felicitó externamente, la aconsejó con sabiduría. Pero en lo profundo de su alma, una pregunta venenosa ardía. ¿Por qué a ella, y no a mí? Señor, escribió, yo creía que me dolía por querer más de ti. Pero en realidad me dolía porque quería ser más especial que los demás. Cara pensativa. La envidia espiritual es quizás el pecado más humillante para un alma que ama a Dios. Porque no se trata de desear bienes materiales, sino de codiciar las gracias del cielo como si fueran premios que uno se gana. Es un pecado que se disfraza de santidad. Que murmura, yo no envidio su dinero, solo su cercanía contigo. Pero esa tristeza al ver a otros bendecidos no nace del amor, sino de la comparación,
del ego herido, de un deseo de ser el favorito. Teresa descubrió que esta envidia prostituye la comunión. Porque en vez de adorar a Cristo con gratitud, lo convierte en objeto de reclamos. ¿Por qué no me tratas como a ella, Señor? Y entendió que el amor verdadero no se compara. No exige. No se amarga. Solo se alegra del bien del otro, y se rinde al misterio de un Dios que da a cada uno según su sabiduría. Y Visco desde ese día, comenzó a bendecir a cada alma favorecida. Y cuando sentía una punzada de envidia, decía en su interior. Mano blanca indicando hacia la derecha, gracias, Señor, por derramar tu gracia. Si yo no la recibo, que la reciba otro que te ame. Y así, purificando su corazón, se volvió capaz de comulgar sin sombra alguna de comparación. Vela, ¿tú también te has sentido herido por la gracia ajena? ¿Has dudado del amor de Dios porque no recibes lo que otros sí? Tal vez es hora de renunciar al deseo de ser el preferido. Para convertirte, simplemente, en el amado. Flor de cerezo. Sexto pecado, la hipocresía devota que viste el alma de teatro. ¿Has actuado alguna vez más santo de lo que eres, solo porque alguien te estaba mirando? Santa Teresa, una mujer consagrada al silencio, escuchó, en lo más hondo del alma, una verdad que la dejó sin palabras. Había momentos en los que oraba no para adorar, sino para impresionar. Recordó las veces que prolongó sus rezos cuando otros estaban presentes. Las ocasiones en que su recogimiento aumentaba si había visitas en la capilla. Las palabras que decía con unción estudiada, sabiendo que serían escuchadas, repetidas, admiradas. Señor, susurró con vergüenza, he usado tu nombre para construir mi reputación. He mostrado una santidad pública, que no vivía en lo secreto. Cara pensativa. Este pecado es devastador, porque mezcla lo sagrado con lo falso. El alma hipócrita se disfraza de luz, pero su corazón está dividido. Se acerca a la Eucaristía como una actriz bien ensayada. Con la postura perfecta, las palabras correctas, pero sin autenticidad interior. Y Cristo, que no mira los gestos sino los corazones. Recibe a esa alma sabiendo que ha venido más preocupada por su imagen, que por su presencia. La hipocresía, escribió Teresa, es el ataúd que entierra viva la verdadera vida del alma. Porque engaña a los demás, y peor aún, se engaña a sí misma. Lupa hacia la izquierda. Para purificarse de este veneno, Teresa ideó una prueba infalible. La prueba del testigo invisible. Antes de hacer cualquier acto piadoso, se preguntaba. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿lo haría exactamente igual, si nadie me viera jamás? Si la respuesta era no, sabía que había un germen de falsedad que debía extirpar. Y así comenzó a rezar en lugares ocultos. A ayunar en secreto. A servir sin dejar huella. A vivir, poco a poco, una santidad sin público, sin aplausos, sin espectáculo. Rama, solo cuando oro igual en secreto que en público, escribió. Mi alma puede acercarse al altar sin máscaras. Como una hija desnuda ante la mirada pura de su padre. Paloma blanca de la paz, ¿tú también te atreves a dejar de actuar, para empezar a adorar de verdad? Fuego. Séptimo pecado, la pereza interior disfrazada de prudencia espiritual. ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios a entregarte más? ¿Pero lo has apagado con excusas que suenan muy sensatas? Santa Teresa descubrió que el alma también puede hacerse cómoda, en nombre de la humildad. Y lo llamó el pecado más sutil y paralizante. La pereza del alma que se niega a arder. Recordó con tristeza aquellas veces en que sintió una inspiración fuerte, una llamada a mayor sacrificio, a más oración, a un paso de fe radical. Y respondió. No es el momento. No debo exagerar. Dios quiere equilibrio. Frases prudentes. Frases moderadas. Frases mortales. Calavera, pensaba que era humildad reconocer mis límites, escribió.
Pero era pereza que no quería incomodarse por amor. El alma perezosa se disfraza de prudente. No dice, no, a Dios, pero nunca dice, sí, con pasión. Camina, pero sin correr. Ora, pero sin arder. Comulga, pero sin transformarse. Cara rezando quiere consuelo, pero evita el sacrificio. Desea la paz de Cristo, pero no quiere crucificar sus caprichos. Teresa lo comprendió con espanto. La pereza espiritual es un cáncer silencioso. Mata el alma sin escándalo, sin dolor, sin sangre. Pero la mata igual. Fuego para curarse, comenzó a practicar lo que llamaba la obediencia al fuego. Cuando sentía un llamado del espíritu, en lugar de razonarlo, lo obedecía. Y cuando su carne protestaba, decía: mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo puedo llamarte mi Dios, si te niego el acceso a mis zonas cómodas? Y así, su alma pasó de la sensatez mediocre, al amor radical. Estrella brillante, ¿te reconoces en esta tentación de vivir una fe razonable, pero sin cruz? ¿Has apagado el fuego del espíritu con frases moderadas que suenan santas, pero esconden miedo? Quizás hoy, Cristo quiere más de ti. Y tú, aún no se lo has dado. Vela, la Eucaristía no es para los perfectos. Pero sí es para los que están dispuestos a dejarse quemar. Luna nueva, pecados 8 y 9, el miedo que paraliza y la desesperanza que mata. Hay pecados que se ven. Y hay otros que se sienten como un susurro venenoso en el alma. Santa Teresa descubrió 2 de ellos al mismo tiempo. Porque caminaban juntos, como hermanos del infierno. Mano blanca indicando hacia la derecha el miedo que paraliza y la desesperanza que mata. El miedo le decía, no puedes. Y la desesperanza completaba la obra, no vale la pena intentar. ¿Cuántas veces has sentido eso tú? Después de una caída, de una sequedad larga, de una oración sin consuelo. Te dices, ¿para qué seguir? ¿De qué sirve tanto esfuerzo si siempre vuelvo al mismo lugar? Y entonces dejas de amar con fuerza. Dejas de lanzarte al vacío. Dejas de esperar milagros. Cara pensativa, Teresa lo vivió. Recordó esos días en que quería esconder su alma bajo una piedra. Cuando la santidad parecía un ideal reservado a otros. No a ella. Y comprendió con lágrimas que esta actitud no era humildad, sino una forma disfrazada de blasfemia. Mano blanca indicando hacia la derecha, mis miedos han limitado tu poder, escribió. Mano blanca indicando hacia la derecha, mi desesperanza ha insultado tu amor. El alma que se deja gobernar por estos gemelos oscuros. Se acerca a la Eucaristía como quien va a un encuentro sin esperanza. Con las manos abiertas, pero el corazón cerrado. Porque ha construido muros invisibles de duda y resignación. ¿Cómo puede Cristo entrar en un corazón que ya no cree en su poder para transformarlo?, se preguntó. Arcoíris para sanar, Teresa creó una medicina luminosa. La memoria de las misericordias. Cada vez que sentía miedo o desaliento, se obligaba a recordar, con detalles. Cada gracia recibida, cada vez que Dios la levantó después de caer. Cada milagro inesperado que le devolvió la vida. Cara rezando y contra el miedo, pronunció su oración más audaz. Mano blanca indicando hacia la derecha, Señor, aunque me permitas caer 1000 veces, volveré 1001 vez a buscarte. Porque tu misericordia es más grande que todos mis fracasos. Vela, ¿tú también tienes ese valor? ¿El valor de confiar en un Dios que nunca se cansa de levantarte? Fuego, 10º pecado, la triple raíz que envenena todo. Después de confesar los 9 pecados anteriores, Teresa se sintió purificada. Pero entonces el Espíritu Santo le mostró la raíz común de todos ellos. Una Trinidad oscura que habita incluso en las almas más piadosas. Tecla del 1, el apego secreto a la propia voluntad. Tecla del 2, la resistencia sutil a la cruz. Tecla del 3, la búsqueda inconsciente de consolaciones.
y al descubrirla, solo pudo decir. Mano blanca indicando hacia la derecha, Señor, hasta ahora, incluso cuando te buscaba, me buscaba a mí misma. Persona haciendo una reverencia. El primer veneno era el deseo de que todo ocurriera según su forma. Incluso en sus obras más santas, sus fundaciones, sus hijas espirituales, su oración. Había un yo oculto que quería que Dios confirmara sus planes. Y no al revés. ¿Cómo saber si estoy buscando tu voluntad, o si estoy buscando que tú bendigas la mía?, se preguntó con temor santo. Gesto error. El segundo veneno era más sutil aún. Pedía santidad, pero sin demasiada cruz. Quería ser mártir, pero sin dolor. Santa, pero sin soledad. Transformada, pero sin pasar por el fuego. Señor, confesó, yo te pedía cambio. Pero secretamente esperaba que ese cambio fuera suave, cómodo, glorioso. ¿Te reconoces ahí? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, haz lo que quieras, pero que no duela demasiado? Niebla. Y el tercer veneno era el más paradójico. Buscaba a Dios, pero no a Dios mismo. Buscaba la experiencia de Dios, el consuelo, la paz, el dulce éxtasis de saberse amada. Pero no buscaba amar sin sentir. No buscaba ser fiel en la oscuridad. Y entonces entendió. Mano blanca indicando hacia la derecha, he usado tu amor como una droga para sentirme bien. Cuando debía amarte incluso si no sentía nada. Paloma blanca de la paz. El amor verdadero es amar a Dios por quien es. No por lo que da. Estrella brillante. Para liberarse de esta trinidad oscura, Teresa creó una triple renuncia diaria. Cada mañana, antes de la primera oración, decía en voz baja. Lugar de oración, renuncio a mi voluntad. Acepto la tuya, aunque no la comprenda. Cruz, renuncio a mi comodidad. Abrazo tu cruz, aunque me rompa. Vía láctea, renuncio a mis consolaciones. Te busco a ti, incluso si no siento nada. Y entonces, por fin, su alma comenzó a vivir una comunión nueva. Una Eucaristía sin máscaras, sin cálculos, sin condiciones. Cuentas de oración, ¿y tú? ¿Estás listo para hacer esta triple renuncia? ¿Estás listo para dejar de buscar consuelos, y comenzar a buscar al Consolador?